Listo. Buenas tardes, compañeros, eh, tutor. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos resolviendo la tarea número 3, metabolismo primario. Me encuentro con mi compañero Rafael Nova y mi compañera María José Romero. A continuación vamos a estar respondiendo el cuestionario de la tarea número 3 con ayuda de un póster que cada estudiante realizó. Le cedo la palabra a mi compañera María. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el póster que yo trabajé es sobre la fotosíntesis y está orientada en la pregunta número 15, 16 y 17 de las preguntas otorgadas por el tutor general. Bueno, primeramente nos pide que describamos de forma teórica la referencia estructural de los carbohidratos. Pues la conformación estructural de los carbohidratos se refiere a la disposición tridimensional de los átomos en las moléculas, lo cual influye en sus propiedades físicas y biológicas. Los carbohidratos, también conocidos como glucosídicos o hidratos de carbono, hidrógeno y oxígeno, eh, tienen una forma empírica general de los carbohidratos que es CH2 o donde N es el numerador entero. Bueno, la clasificación de los carbohidratos se da en monosacáridos, polisacáridos, eh, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos están compuestos por glucosa, fructosa y galactosa, donde la glucosa es una aldosa de 6 carbonos, la fructosa es una cetosa de 6 carbonos y la galactosa es similar a la glucosa. Los disacáridos están formados por una unión de dos monosacáridos mediante un enlace glutámico. Unos ejemplos comunes están la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa está formada por unión de una fructosa y una galactosa. La lactosa por una unión de galactosa y glucosa. Y la maltosa son uniones de glucosa. En los polisacáridos, pues, están formados por la unión entre sí de 10 monosacáridos y los polisacáridos son polímeros formados de la unión de muchas unidades de monosacáridos. Ejemplo de esto, los almidones, el glucógeno y la celulosa. El glucógeno principalmente se forma de almacenamiento de glucosa en los animales. Eh, los almidones están formados principalmente por glucosa en las plantas y, y la celulosa es principalmente su componente celular en las plantas, que lo que confiere a esta una gran rigidez y resistencia en las células de las plantas. Su formación estructural está en los carbohidratos, se refiere a la disposición espacial de los átomos, como anillos de pironosa y fructosa, que son, los podemos diferenciar porque están en forma de silla y forma de bola. Los enlaces glutamínicos incluyen la estructura tridimensional de los disacáridos o los polisacáridos y las ramificaciones que son presencia de los polisacáridos como los almidón, los glucógenos que afectan su unidad y la capacidad de ser metabolizados. La pregunta número 15 nos pide que hablemos de los almidones. Eh, Nos dice que el almidón es un polisacárido de glucosa producido por las plantas verdes como una forma de almacenar energía y es un carbohidrato complejo y es el más común en la dieta humana. Y se contiene en grandes cantidades de alimentos básicos de las plantas, por ejemplo, el maíz, el arroz, la yuca. Su clasificación se da en dos, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es una cadena lineal de moléculas de glucosa y la amilopectina es
muy ramificada en glucosa. Eh, Su función es de separar energía en las plantas. Esto permite que el almidón almacene glucosa por lo posterior cuando la fotosíntesis no es posible, por ejemplo, durante la noche o en el invierno. Su fuente de energía es en la dieta humana, al ser consumido el almidón hidrolizado en glucosa se utiliza como fuente de energía para las células en el cuerpo. Su estructura química es C6H10O5, N, donde N representa el número de la estructura de unidades de glucosa. Eh, la amilosa representa una estructura nucleotidal debido a los ángulos en los enlaces de las moléculas de glucosa. Y la amilopectina, debido a sus ramificaciones, tiene una estructura más voluminosa. En la pregunta número 16 nos dicen que los polisacáridos más abundantes en las plantas es la celulosa y también está la hemiculosa y la lignina. Y nos piden que describamos la función y conformación química de la celulosa. Es un polisacárido más abundante en las plantas, como principalmente nos lo dan en el enunciado. Eh, La principal componente de esta en las paredes celulares, su función es proporcionar soporte y rigidez. Eh, Químicamente, la celulosa es un polímero lineal de glucosa unidas en enlace. Esta estructura permite la formación de largas cadenas asociadas mediante puentes de hidrógeno. La hemiculosa es un grupo heterogéneo de polisacáridos que también se encuentra en las paredes celulares vegetales, aunque en menor proporción. Su función es proporcionar flexibilidad y estabilidad a las paredes de la célula, además interactuar con la celulosa y la lignina para fortalecer la estructura química. La hemiculosa está compuesta por variedades de azúcares como la silosina, manosa, galactosa, arobisones y ácidos ribonucleicos, unidos por diferentes tipos de enlaces. Entonces, también nos dicen que hablemos un poco de la lignina, y pues esta es un polímero complejo que se encuentra en las paredes celulares de las plantas, especialmente en las células de los tejidos leñosos. Su función es proporcionar rigidez, permeabilidad y resistencia, degradación de las paredes celulares, y químicamente la lignina está formada por unidades de alcohol, como el alcohol poliférico, el alcohol sinapílico y el alcohol fumaralítico. Unidas forman un covalente y su estructura tridimensional es muy irregular, lo que confiere gran resistencia y dificultad para degradar. En la pregunta número 17 nos piden que hagamos un listado de 7 azúcares reductores, y también nos dicen que estos reciben el nombre porque reducen otras moléculas mediante la donación de electrones de sus grupos de aldehídos o cetonas libres. Entre estos está la glucosa. Su estructura química es un monosacárido de 6 carbones que contiene un grupo de aldehído. Eh, las aplicaciones que se pueden dar a esta en la industria alimentaria como endulzante o fuente de energía. En la medicina se utiliza en soluciones intravenosas para tratar la deshidratación, y en la biotecnología como sustrato para la producción de bioetanol. La fructosa es una estructura química de monosacáridos similares a la glucosa, eh, pero con un grupo de cetona en lugar de aldehído. Las aplicaciones en la industria alimentaria es como azúcar endulzante, principalmente en los productos que son de bajas calorías. En la medicina, en la producción de jarabe, eh, y en la biología celular, el sustrato para la glicolosis. Otro sería la galactosa. Su estructura química es un monosacárido que forma parte de los disacáridos de lactosa. Las aplicaciones en la industria
pues se da en la láctea como componente de lactosa, en la medicina como un tratamiento de enfermedades relacionadas con la deficiencia de galactosa, fosfato y demás. La lactosa nos dice que es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y una de galactosa. Y las aplicaciones que se le pueden dar a esta en la industria alimentaria como fuente de energía, en la medicina como fabricación de medicamentos y en la biotecnología en producción de varios cultivos celulares. La maltosa es una estructura química disacárido compuesto por dos moléculas de glucosa unidas por un enlace de 1,4. Las aplicaciones en la industria se dan en la cervecera como fuente de azúcar para la fermentación, en la fabricación de jarabes, producción de dulces, en la industria farmacéutica como eh, excipiente. La ribosa es una estructura química de un monosacárido de 5 carbonos. Su componente es ácido nucleico como el ADN. La aplicación se da en la biología molecular como parte del ADN, en la investigación y producción del ADN, en la industria de suplementos como nutrientes de la producción de nucleicos. La silosa también es un monosacárido similar a la ribosa, pero con un grupo aldehído. Las aplicaciones en la industria de biocombustible, que puede ser convertida en etanol, la fabricación de productos como el papel, el textil y otros que provienen de la minusculosa. Pues eso sería todo, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, ¿se me escucha bien? Sí se ¿Cómo? escucha, Sí, se señor. escucha fuerte y claro. Sí, sí, señor. Ok, mi parte se trata de los ácidos grasos y como introducción pues les quiero hablar un poco lo que primero, bueno, es el metabolismo. Entonces, el metabolismo es el conjunto de procesos químicos y biológicos que ocurre en nuestro cuerpo para convertir los alimentos en energía. Es esencial para nuestras funciones vitales, la respiración, la circulación, la reparación celular. Este proceso, eh, el metabolismo tiene dos procesos. Está el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es cuando tomamos pequeñas moléculas para transformarlas en moléculas más complejas y guardarlas para luego utilizarlas como fuente de energía. Un ejemplo de anabolismo es cuando una planta hace glucosa, toma el agua, el dióxido de carbono, con la ayuda de la energía solar, ella produce glucosa. Eh, es un ejemplo de anabolismo. Pequeñas moléculas transforman a otras moléculas complejas para luego utilizarlas para hacer sus funciones vitales. El catabolismo es lo contrario, esas moléculas complejas se descomponen para liberar energía. Ok, entonces, ¿qué son los ácidos grasos? O sea, yo quería aclarar eso. Más adelante voy a tocar lo que es el metabolismo de los ácidos grasos. Pero primero les voy a decir qué son los ácidos grasos. Eh, Son una fuente de energía, igual que los carbohidratos. En la tarea anterior estuve hablando de los carbohidratos y entre ellos estaba la glucosa, que es una fuente de energía rápida. Entonces acá, en este caso, los ácidos grasos también son una fuente de energía. Son una cadena de carbonos y de hidrógenos.
En la parte de su cadena tiene un grupo carboxilo, que es el que le da esa característica de ácido. Y en la otra parte de su cadena se encuentra un grupo metilo, que le da la característica hidrofóbica. Por eso lo que son las grasas, los aceites y esos no se llevan bien con el agua, no se mezclan. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de ácido graso. Ahí está el ácido esteárico y está el ácido oleico. Entonces, los ácidos grasos se, se, se dividen en dos grupos. Están los saturados y están los insaturados. Los saturados es cuando en su estructura los carbones están unidos por únicos enlaces. Y los insaturados cuando los carbonos están unidos por dobles enlaces. Si tiene un solo doble enlace, como en este caso en el ácido oleico, es monoinsaturado. Y si tiene más de dos, es poliinsaturado. Entonces, pasamos al metabolismo de los ácidos grasos. Primero, empezamos por lo que es el anabolismo, que es la síntesis. Entonces, el anabolismo de ácidos grasos es el proceso mediante el cuerpo sintetiza ácidos grasos a partir de moléculas más simples, como la glucosa o el acetil CoA o CoA, no sé. Este proceso es fundamental para la producción de lípidos, que bueno, ya más adelante lo estaré explicando lo que son los lípidos, que son esenciales para la formación de las membranas celulares. Estos también almacenan energía y producen hormonas. En este proceso de síntesis de ácidos grasos se estimula una hormona que es la insulina. Y este proceso ocurre en la membrana del hígado y también en los tejidos adiposos, que bueno, son lo que uno llama gordito, lo que uno, sí, lo que le sale a uno en el cuerpo cuando come demasiado. Y eso, bueno, eso ocurre porque recuerden cuando yo hablaba en la tarea pasada, cuando yo hablaba de los carbohidratos, que cuando el cuerpo ya no necesita esa energía y le sobra, entonces lo que hace es guardarla guardarla, sí, para futura, cuando lo necesitara en el futuro. Entonces, cuando nosotros eh, comemos demasiado y no gastamos suficiente energía, todo eso se va almacenando en los músculos, en el hígado, en el tejido adiposo. Entonces pasamos a lo que es el catabolismo o degradación de los ácidos grasos y es el proceso mediante el cuerpo descompone los ácidos para obtener energía, principalmente en la mitocondria de las células y se divide en etapas que son, bueno, primero los ácidos grasos son liberados de los triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos, ya más adelante estaré hablando de eso, y almacenados en el tejido adiposo. Bueno, los ácidos grasos son liberados de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo y luego entran en un proceso llamado beta-oxidación, donde se descomponen unidades de dos carbonos formando acetil CoA y este puede entrar en el ciclo de Krebs, donde se produce ATP, la molécula que el cuerpo utiliza para hacer las funciones vitales. Entonces, ahora sí, los lípidos. ¿Qué, qué relación tiene con los ácidos grasos? Bueno, en la tarea pasada yo dije que
los monosacáridos, si, bueno, la unión de muchos monosacáridos hacían polisacáridos. En este caso, la unión de varios ácidos grasos hacen lo que son los lípidos. Entonces, algunas funciones lipídicas es dar estructura a la célula, regular la rigidez, permeabilidad de la membrana. Cuando hablamos de permeabilidad, recordemos que los lípidos son hidrofóbicos. Entonces, esto es una característica que da la membrana y esto es la que le ayuda a ese control de las sustancias que entran y salen de la célula. También, como ya ven diciendo, es una reserva y producción de energía. Los triglicéridos son grandes portadores de esta energía, ya que guardan suficiente, bueno, tienen una gran cantidad de energía en sus enlaces, los triglicéridos. También una función de los lípidos es eh, aislante térmico y protección, eh, ya que ayudan a regular la temperatura y ayudan a mantener los volúmenes. Entonces les voy a mencionar, bueno, en la guía, en una de las preguntas también hablaban sobre la presencia de los ácidos grasos en las plantas. Bueno, para decirles, principalmente se encuentran en semillas, bueno, en los frutos y semillas. Entonces, eh, un ejemplo puede ser el ácido esteárico. Es un ácido saturado, recuerden, cuando es saturado, que su estructura solamente tiene únicos enlaces. Eh, entonces, el ácido esteárico es un ácido graso de 18 carbonos y se encuentra en la manteca de cacao. Otro ejemplo puede ser el ácido linoleico, que es poliinsaturado. Recuerden, poliinsaturado es cuando tiene en su estructura, tienen varios, dos o más dobles enlaces. Entonces, el ácido linoleico, 18 carbonos, se encuentra en las semillas de girasol, en maíz, en la soya. Hay cantidades eh, de ácidos grasos, pero esto es un ejemplo. Y recalcarles que principalmente se encuentran en frutos secos y en las semillas. Entonces, eh, en lo que es la fuente, la, la producción alimenticia, es muy necesario tener en cuenta estos ácidos grasos, porque ya vemos que para el cuerpo es beneficioso porque es una fuente de energía. Entonces, hasta el momento, no sé si tienen alguna pregunta o todo claro. Compañero, yo le tengo una pregunta y me podría explicar un poco sobre la estructura del ácido linolénico. Linolénico. Ácido linolénico. Ah, ese lo mencioné. Es poliinsaturado. Quiere decir que en su cadena hay más de un doble enlace. O sea, los carbonos, recuerden que el carbono tiene 4 electrones sustituyentes. Entonces, como es poliinsaturado, tiene más de dos dobles enlaces. Tiene 18 carbonos y se puede encontrar en la semilla de linaza o chía. ¿Alguna otra pregunta? Compañero, igual tengo una pregunta para usted. ¿Me podría explicar el orden de cómo el cuerpo humano toma la energía? Ah, ok. Bueno, cuando el cuerpo humano necesita energía para hacer todas sus funciones vitales, primero recurre a los carbohidratos, a lo que son azúcares.
Si el cuerpo no encuentra esos carbohidratos, recurre a los ácidos grasos. Si no encuentra esos ácidos grasos, recurre a la proteína. La proteína más que todo se encuentra en el cuerpo. Entonces, un ejemplo, cuando una persona quiere bajar de peso, el cuerpo necesita quemar todas esas calorías. Entonces, si el cuerpo encuentra los carbohidratos, va a ser muy difícil que baje de peso. Entonces, si no encuentra esos carbohidratos, tiene que recurrir a los ácidos grasos. Y si no encuentra esos ácidos grasos, tiene que recurrir a, a las proteínas. Entonces, el orden, o sea, para responder la pregunta, el orden es, el cuerpo primero busca los carbohidratos, que son las azúcares, luego los ácidos grasos y luego las proteínas. Entonces, una dieta para bajar de peso tiene que ser, o sea, no tiene que haber ni azúcares ni ácidos grasos. Así como un tip ahí. Entonces, ¿todo claro? Sí, todo claro, muchas gracias. Ok, entonces le paso la palabra a mi compañero. Bueno, compañeros, nuevamente estoy con ustedes. Les voy a hablar un poco de el ciclo de Krebs, la fotorrespiración oxidativa y la glucogenosis. Eh, bueno, no, en las preguntas orientadas nos dice que investigamos un poco sobre lo que es el metabolismo primario y secundario en plantas. Eh, bueno, el metabolismo primario son procesos necesarios para que las plantas crezcan y se reproduzcan. Se encuentran por todas las plantas, ya que son fundamentales para su funcionamiento. Eh, un ejemplo serían los aminoácidos, como la glutamina, azúcares, como la glucosa y la sacarosa, proteínas, y los lípidos, grasas y aceite. ¿Para qué sirve? Pues son esenciales para que las funciones básicas como la fotosíntesis y la respiración se encuentren en grandes cantidades para lo necesario de las plantas. La importancia del metabolismo primario pues, es fundamental para que las plantas crezcan, se mantengan sanas y pues sin el metabolismo primario no podrían sobrevivir. ¿Cómo se reproducen? Pues se producen en todo el proceso vital para que las plantas tengan crecimiento. El metabolismo secundario es un poco más avanzado. Sus procesos metabólicos son esenciales para la vida diaria de la planta, pero ayudan en interacciones como el entorno. Eh, Se encuentran en todas las plantas. Cuando están presentes se encuentran en ciertas partes con tipos de células. Eh, Podría ser los alcaloides, como la cafeína, la nicotina, eh, el mentol, el eucalipto, son ejemplos. Eh, es antioxidante como la cerquitina, pues es un ejemplo de, de metabolismo secundario. ¿Para qué sirve? Ayuda a que las plantas se puedan defender de plagas o atraer polinizadores. Y se encuentran en pequeñas cantidades solo en las plantas que lo necesitan. La importancia es para su supervivencia a largo plazo y para la defensa, pero no son impredecibles para sus funciones vitales, como lo es el metabolismo primario.
¿Cómo se produce? Pues se produce de manera más específica, dependiendo del tipo de planta y el entorno. Eh, Siguiendo con la temática de las preguntas orientadas, nos pide que hablemos un poco del mecanismo de conservación de energía a través de las membranas biológicas que permite una transferencia de fotones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio de membrana con un gradiente electrónico. Pues en lo que el espacio intermembranal puede tener un pH de 5.5, mientras que el pH de la cara externa de la membrana puede llegar a un 8.5, lo que significa que el espacio interno de la membrana es más ácido que el de la matriz. Aquí estamos hablando de lo que es la cadena de electrones mitocondrial. Eh, pues los pasos o las funciones que tiene el transporte de electrones mitocondriales, que es la descripción de estos procesos, por decirlo así, es la entrada de electrones y comienza cuando el NADH proviene del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas, o el FADH2, que proviene también de la beta oxidación de ácidos grasos y el ciclo de Krebs. Pues estos ceden electrones a otra cadena y se ordenan, entonces a su vez transfieren electrones a los transportes de la cadena como complejo de NADH. Y pues siguiendo con los procesos, eh, se dan los transportes de electrones a medida que los electrones se transportan a lo largo de la cadena. Se encuentran con varios complejos enzimáticos que son proteínas. Los procesos complejos enzimáticos son, no, cuando se refiere a enzimas, habla de proteínas. En caso de que hay que vender. Los electrones viajan en un transportador a otro con una serie relacionada de P2, lo que permite que ciertos complejos como el 1, 2 y el 5 actúen como bomba de protones, es decir, eh, protones de H más como de matriz mitocondrial hacia un espacio de intermembrana, creando un gradiente de fotones. También se produce la creación de gradientes electrónicos. Este transporte de fotones crea un gradiente electrónico con fuerza promotriz, con un pH más bajo que el que le había mencionado ahorita, en su momento. El espacio intermembranal más ácido, pues, dado que la intermembrana es más ácida que el matriz mitocondrial. Este gradiente propone almacenar energía para la síntesis de ATP. Al finalizar el transporte, los electrones finalmente llegan a un complejo 5, como ya había dicho, psicondrino, donde combinan con oxígeno y fotones para formar H2O, que podría ser un producto final crucial para el proceso de respiración. La síntesis de ATP, eh, pues los protones de estas son utilizados para un complejo de ATP sintasas que actúan como un canal para los fotones. A medida que los fotones fluyen de regreso a la máquina, la energía se libera y es utilizada para convertirse en ADN y fosfato de ATP, que es un proceso conocido como la fosforilización oxidativa. Que también les voy a hablar un poco de eso. Las consecuencias del transporte de electrones eh, es cuando el mecanismo no funciona adecuadamente. Se ven severas consecuencias como la producción de ATP, se ve comprometida la acción de otros procesos celulares y algunas posibles consecuencias existen como
la deficiencia energética, la acumulación de productos intermedios, que puede ser como el transporte acumulante de reactivos radicales libres, eh, puede provocar daño celular y envejecimiento, eh, difusión orgánica y la incapacidad de mantener gradientes de protones, que es la incapacidad de crear protones adecuados para eh, regular o desregular el pH. Pues, ahorita les voy a hablar un poco de la fosforilación oxidativa, pues este es un proceso bioquímico en que las células producen ATP eh, y está en presencia en el oxígeno. Este proceso ocurre principalmente en la mitocondria, especialmente en la membrana interna. La fosforilación oxidativa está relacionada con una cadena de transporte de electrones a la síntesis de ATP. Los procesos bioquímicos que este permite, pues la cadena de transporte de electrones, que la podemos conocer como CTE, que son electrones provenientes de moléculas de NADH y FADH, que se producen durante el previo ciclo de Krebs. Se pueden producir también gradientes de protones, con el bombeo de protones, un gradiente electrónico a través de membrana mitocondrial y la síntesis de ATP, que es la energía de protones y se utiliza mediante las enzimas, que son proteínas, y influyen en la vuelta de la matriz mitocondrial a través del ATP, lo que impulsa más producción de ATP y más producción de protones, eh, y se da a partir del ADNTP, que es un fosfato inorgánico. Pues para finalizar, con la, con la estructura de la cadena, el pH, el problema no se limita solo a estos dos grupos. El pH afecta a las estructuras de las proteínas, no solo un tipo de grupo funcional específico, sino que el pH puede alterar una serie de grupos dentro de las proteínas. Y por último, nos dice que el cambio de grupos amínicos y el efecto de la función y viabilidad. Esto tampoco me vendría siendo correcto porque si bien los grupos anímicos también se ven afectados por el pH y la respuesta no es completamente adecuada porque el pH afecta más que los otros grupos eh, anímicos y también puede alterarse en una estructura global de la proteína afectando su función y viabilidad de forma más general. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Compañera, si le tengo una pregunta. Eh, la fosforilación oxidativa es relevante en organismos aeróbicos. Eh, sí, compañero, claro que sí, porque eh, ellos dependen de oxígeno para sobrevivir. El oxígeno es necesario para que estos procesos funcionen correctamente, ya que actúan eh, como un receptor final de electrones. Sin oxígeno, la cadena de transporte de electrones se detendría y la producción de ATP se vería afectada y pueden generar una mayor cantidad de ATP, lo que les permite realizar otras funciones, pero no son tan vitales. Ok, Compañera, gracias. con respecto acá a este póster, eh, usted estaba diciendo que la amilopectina y la amilosa forman parte del almidón. ¿Cuál es su porcentaje? Compañero, eso corresponde al póster que, que puse la primera vez de la fotosíntesis, pero de igual forma le puedo responder. La amilosa
tiene un porcentaje de 20 o el 30%, y la amilopectina vendría siendo el resto de un 70 o 80%. Ok, compañero, les vengo a hablar sobre conceptualización del metabolismo primario en plantas. Metabolismo primario en plantas se refiere a las reacciones químicas esenciales que permiten crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas. Estos procesos son fundamentales para la producción de compuestos orgánicos que las plantas utilizan como fuente de energía y materia prima para su desarrollo. Los principales procesos del metabolismo primario son fotosíntesis, respiración celular, síntesis de carbohidratos, metabolismo de nitrógeno, biosíntesis de ácidos nucleicos. Eh, Les vengo a hablar sobre diferencias entre respiración aerobia y anaerobia. La respiración es un proceso vital para la obtención de energía en los organismos existentes. En los organismos existen dos tipos principales: respiración aerobia y respiración anaerobia. Eh, a continuación les presento las diferencias claves entre ambas. Respiración aerobia, proceso que utiliza oxígeno para descomponer la glucosa y liberar energía. Respiración anaerobia, proceso que ocurre sin oxígeno utilizando otros compuestos para descomponer la glucosa. Eh, Les vengo a hablar sobre la respiración celular en procesos esenciales en los organismos para la obtención de energía. Este proceso se divide en dos tipos principales: respiración aerobia y respiración anaerobia. Eh, a continuación se explican ambos procesos, incluyendo la estructura química involucrada. Respiración aerobia. La respiración aerobia ocurre en las mitocondrias de las células y utilizan oxígeno para descomponer la glucosa, liberando energía en forma de ATP, ade- adens- adenosín trifosfato, proceso químico, glicolisis en citosol. La glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato. Ciclos de Krebs. En la mitocondria, el piruvato se convierte en ácido y entra en ciclos de Krebs, donde se genera NADH y FAH. Cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondria interna. Los electrones NADH y FADH se transfieren a través de una serie de complejos proteicos, generando un gradiente de protones que produce ATP. Respiración anaerobia. La respiración anaerobia ocurre en el citosol y no requiere oxígeno. Se utiliza principalmente en condiciones donde el oxígeno es escaso, produciendo energía mediante la fermentación. Esto sería todo. Muchas gracias. Si tengo alguna pregunta, estoy abierto a que me hagan alguna pregunta. Bueno, yo
No entendí bien la diferencia entre la respiración anaeróbica y la aeróbica. Entonces, a ver si me- La anaeróbica. la diferencia entre ambas. Ah, ok, ya te digo. Diferencia entre respiración aerobia y anaerobia. La respiración es un proceso vital para la obtención de energía en el organismo. Existen dos tipos principales: respiración aerobia y respiración anaerobia. Respiración aerobia, proceso que utiliza oxígeno para descomponer la glucosa y liberar energía. Esa es una de las diferencias. Respiración anaerobia, proceso que ocurre sin oxígeno, utilizando otros compuestos para descomponer la glucosa. Esas son las dos diferencias que hay. Compañera, ¿tiene alguna respuesta? ¿Alguna pregunta? No, compañero, todo está claro. Gracias. Ok. Esto sería todo. Hasta aquí terminaría nuestra presentación de nuestros póster y las preguntas escogidas. Muchas gracias.